Buen día, mi grupo está conformado por Caterina Peña, Sandra Urbano, Lady Cáceres y quienes habla Diana Mejía, lunas pertenecientes al grupo 79 del curso de macroeconomía. En la presente actividad se ha respuesto a una serie de interrogantes planteadas por el caso 4, evaluación de factores de inestabilidad económica en cuanto a política pública y COVID-19. Primer pregunta. ¿Por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afecta el déficit fiscal del país? Explique. A raíz de esta situación global, la demanda del petróleo ha caído en lo corrido del año, llevando a los precios del Brent a registrar un descenso del 35,47% de su cotización, a pesar de que Colombia no es un país petrolero, sí depende mucho de ese renglón, dado que más del 50% de las exportaciones nacionales son del sector minero energético, y los recursos que este genera aportan gran parte de la caja del Estado colombiano que sostiene su economía, razón por la que los choques externos, como el mencionado, terminan afectando las cuentas fiscales del país. Así que con la caída de los precios de los hidrocarburos, esto generó que los países exportadores obtuvieran menores ingresos por la venta de la misma cantidad de petróleo que vendían antes o derivados de los mismos. Segunda pregunta. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento de entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. Explique determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon y cuál es el fin de esta medida. Entonces, se implementó la política monetaria expansiva con la cual se pretende inyectar liquidez al sistema financiero para así reducir las tasas de interés y mantener bajos los costos del crédito del Estado que se han venido afectando por la propagación del virus. La función de este como tal es canalizar los recursos desde los ahorradores hacia los consumidores, las empresas y el gobierno por medio del crédito, todo eso con el fin de normalizar los mercados financieros. Tercer pregunta. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Explique. Si Colombia se financia con un préstamo del Banco Central para superar la crisis actual, traería consigo graves consecuencias monetarias para el país. La moneda se devaluaría fuertemente y posterior a ello se generaría una inflación, situación difícil de revertir, ya que el banco tendría que imprimir más dinero y cuando hay más dinero circulando, este pierde valor. Todo esto conllevaría a una inestabilidad macroeconómica donde los precios de los bienes incrementarían, las tasas de interés aumentarían, los inversionistas internacionales no invertirían y por ello se generaría un gran riesgo. Explique en qué consiste la regla fiscal. Es la ley 1473 creada en el año 2011, la cual empezó a regir o a operar a partir del año 2012. Esta hace referencia a un grupo de expertos que son independientes del gobierno. Ellos asesoran y direccionan al mismo para que las finanzas públicas sean sostenibles en un largo plazo y todo esto con el fin de que la deuda del gobierno sea conservada. En otras palabras, es el compromiso que tiene el gobierno para reducir la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. En la gráfica se puede observar las medidas que ha tenido que tomar el gobierno por la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que han llegado al país, todo esto por la crisis que atraviesa Venezuela actualmente. Para este año 2020 y para el año 2021 la regla queda suspendida debido a que no se podrá mantener la meta del año 2020, la cual era el 2,2% del PIB, lo cual indica que el gobierno no podría gastar más de 22 billones de pesos sobre sus ingresos. Con la situación de la pandemia, el comité le permitió al gobierno ampliar esa meta al 6,1% del PIB, es decir, 61 billones de pesos más allá de los ingresos del gobierno. Quinta pregunta. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y largo plazo? Un efecto es la expulsión, que consiste en que los recursos que pide prestados del gobierno para financiar sus gastos ya no están para otros usos, lo que genera que baje la inversión privada y para pagar el costo financiero de la deuda del gobierno el gobierno debe cobrar mayores impuestos, lo que de alguna u otra forma deprime la actividad económica. Otro efecto que conlleva la deuda pública es la aparición recurrente de desequilibrios de índole fiscal, es decir, el exceso de gastos sobre los ingresos, que son consecuencias altamente perjudiciales para la estabilidad macroeconómica interna y externa, por lo que tener más endeudamiento para el país reduce los niveles de ahorro disponibles para el mismo, las empresas y los ciudadanos, impactando negativamente el nivel de inversión en el futuro. Si se observa la deuda pública a largo plazo, tendrá graves efectos sobre la economía mundial por medio de la pérdida de ingresos y ganancias debido a un alza de desempleo y dificultades para cumplir con las obligaciones de la deuda.
Como conclusión, esta actividad nos permite tener un enfoque basado en la política pública durante la situación actual del COVID-19, de esta manera conociendo así los principales problemas macroeconómicos y las consecuencias que trae para el país. A continuación, las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.